bienvenidos al programa Desde la Fe, hoy en reemplazo de Mariano Mercado, a quien le enviamos una pronta recuperación. Mi nombre es Fabiola González, me permito compartir con ustedes en este día el Evangelio. Si me acompañan, por favor, vamos a expresar, dice lo siguiente, San Lucas 23, 35 al 43. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de Él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Según lo que nos indica el Evangelio en la fecha de hoy, podemos sacar a relucir dos situaciones totalmente distintas en este punto. Por un lado, aquellos que desafiaban a Jesús, las autoridades, los soldados, quienes se burlaban de él, hasta lo interpelaban incluso, exigiéndole una señal clara que demuestre si era realmente el elegido, que se salve a sí mismo. Y por otro, tenemos al ladrón bueno, al arrepentido ante la cruz, que le pedía incluso que se acuerde de él. Y ante una clara promesa, le decía: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Un mensaje realmente de esperanza, de muchísima fe, que es el que queremos transmitirle a todos nuestros televidentes el día de hoy. Este domingo, que es domingo, Día de la Familia. Comparte con nosotros en estudios hoy el padre Narciso Velázquez. Padre, ¿cómo le va? Muy buen día. Buen día Fabiola, un gusto estar aquí. Un saludo muy especial para Mariano y gracias por invitarme. A propósito del Evangelio que acabas de comentar en este domingo, hoy la Iglesia celebra la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Por eso en el texto se menciona a Jesucristo Rey. Por un lado, salve Rey de los judíos, y por otro lado, en el momento en el que está en la cruz, en donde comparte la crucifixión con otros dos, en donde hay uno que reconoce el reinado de Jesús, que dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Por un lado, el reinado que aparece como una burla, porque si fuera un rey, como cuando Pilato le pregunta a Jesús: ¿tú eres rey? Jesús le responde: sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis aliados hubieran peleado para que tú no tengas fuerza contra mí. Pero justamente el reinado de Jesús va por el lado de la fuerza interior, por esa capacidad que finalmente Jesús va a decir también desde la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, una sabiduría de vida. Y es eso lo que reconoce este hombre que comparte con él la crucifixión. Y es en ese reinado en donde entra a último momento. Algunos comentaristas dicen que es el ladrón, conocido como el buen ladrón porque hay dos. Entonces dice, lo último que hizo fue robó el cielo, dicen algunos comentaristas, como para indicar de que justamente la conversión, el reconocer y el entrar en una dinámica es a lo cual nos invita Jesús, justamente a un reinado con él. Y por eso Jesús va a decir también que el reino de los cielos está cerca. Es decir, el reino de los cielos es posible construir el reino de los cielos con personas verdaderamente comprometidas con la vida, con personas verdaderamente comprometidas con la sociedad, con personas que verdaderamente procuran el bien común, el bien para todos, muy por encima de un bien particular y un bien individual. Entonces, pues, feliz día de Cristo Rey, Fabiola. Es increíble, padre, cómo uno observa el contraste entre ambas actitudes. El contraste, como estábamos diciendo, aquellos que lo estaban desafiando, aquellos que se estaban burlando, aquellos que estaban viendo sufrir incluso, y en cambio aquel que estaba confiado en su fe, en el plan de Dios incluso para Jesús. Pero definitivo, Fabiola, ahí está justamente la tensión entre descubrir lo que corresponde y lo que no corresponde. Es casi como para decir un conflicto entre dos visiones, entre dos perspectivas. Hay un reinado de la fuerza
un reinado de, digamos así, del poder absoluto, un reinado que quiere imponerse por encima de todo, incluso avasallando el bien de los demás. Pero hay un reinado que transforma, un reinado que tienen los héroes, un reinado que tienen los mártires, que es un reinado que no se doblega a pesar de la fuerza o de la ferocidad de aquellos que ostentan el reinado material. Pero hay un reinado espiritual que no es posible comprar. Y esa es justamente allí las dos perspectivas. Por eso hay unos que se burlan de Jesús y le dicen, sí, salve el rey de los judíos, ¿dónde está tu reinado? Pero hay otro que reconoce el reinado y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Padre Narciso Velázquez, que nos acompaña este domingo, el placer de recibirlo, de saber que justamente no podíamos buscar un mejor referente para hablar de esto que es la Iglesia, de lo que tiene que ver justamente con el marco jurídico, el derecho canónico. Podemos arrancar explicándonos usted, Padre, básicamente, cómo es que se basa todo esto. Bien, la Iglesia desde un comienzo entendió, y digo entendió, es decir, hay una mentalidad dentro de esto, en donde su fundador le dio una identidad. Y esa identidad justamente se basa en donde hay una ley. ¿Cuál es la ley del amor? Y la ley del amor tiene que orientar las relaciones internas de la Iglesia y la relación de la Iglesia externamente, es decir, también con instituciones semejantes o similares. Y es este mecanismo el que fue, de alguna manera, también adoptando la Iglesia, incluso para tener un listado, y valga la palabra, un listado de normas que puedan ir estableciendo o que puedan ir indicando el modo de esa relación interna y externa de la Iglesia. A eso es lo que hoy se llama así el derecho canónico. Es decir, el derecho canónico, la palabra canon viene de la palabra caña, de la palabra vara. Canónico quiere decir justamente aquello en lo cual se sostiene. La caña, la vara, es como el bastón sobre el cual la persona que va caminando va teniendo, por un lado, va probando el mejor camino donde pisar y por otro lado también con el cual se va sosteniendo. A eso vamos justamente, Padre, cuando nos referimos a las jerarquías. Claro, o sea, por eso decía yo de que el listado de normas lo que hace es organizar la Iglesia y establece justamente obligaciones y derechos a partir de distintas funciones o ministerios que va inaugurando la Iglesia, en donde se va estableciendo, primero de todo, Jesucristo, el Maestro, eligió a 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles, por eso la Iglesia es apostólica, los 12 apóstoles fueron los que tuvieron esa experiencia con Jesús. Y Jesús los envía a ellos. La palabra apóstol quiere decir enviado. Jesús dice, vayan. Y dice, después utiliza otra palabra, y hagan que todos sean mis seguidores, mis discípulos. Entonces ahí ya tenemos dos términos. Por un lado, el apóstol y el discípulo. El apóstol es el elegido por Jesús, el llamado, y el enviado. La palabra apóstol quiere decir enviado. Y dice, hagan que todos sean mis discípulos. No discípulos de ustedes, sino discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Y esa enseñanza, esa mentalidad y esa organización fue la que la Iglesia adopta finalmente. Estableció y fue haciendo que en ese discipulado, en ese hacer que todos sean discípulos de Jesús, se fue extendiendo y fue también adquiriendo organización, en algún caso copiando estructuras de la sociedad de aquel tiempo, tomando manera, estableciendo esta jerarquía de manera a que también los servicios y los trabajos se puedan realizar orgánicamente y organizadamente. Hablemos justamente al respecto, Padre, a lo que tiene que ver con el organigrama dentro de la Iglesia como institución en este caso. Bien, la Iglesia tiene un gobierno que se da en llamar el gobierno de la Iglesia Universal, que lo lleva el Papa
Con los obispos, se llama eso el colegio episcopal. El Papa es un obispo, el obispo de Roma, pero que es elegido justamente ¿para qué? Para encabezar el colegio episcopal. El Papa preside el colegio episcopal y los obispos que están en comunión con él hacen parte del gobierno de la Iglesia Universal. El Papa es elegido, es un obispo ciertamente, es elegido para presidir y de esta manera tiene un ministerio como justamente sucesor de Pedro. ¿Quién es Pedro? Es un apóstol que juntamente con los demás apóstoles han ido estableciendo un mecanismo de comunión y muchas veces de discusión de cómo ir tomando las decisiones que se puedan ir llevando al interno de la iglesia. Entonces la jerarquía está establecida por el Papa y los obispos en comunión con él. Esa es la jerarquía de la Iglesia Universal. Los obispos, justamente en comunión con el Papa, gobiernan con el Papa conjuntamente. Por eso una de las instituciones más altas que tiene la Iglesia es justamente el sínodo de los obispos, al cual convoca el Papa normalmente para hacer algún tipo de consulta, normalmente para ir tomando determinaciones, a veces doctrinales, a veces pastorales, y para que eso puedan ser justamente el modo como se llevan adelante la tarea de la Iglesia. Este mismo consejo, padre, de obispos, ¿es elegido a su vez por quiénes? No, lo conforman todos los obispos, sí, con el Papa. Es decir, el Papa, en este caso, va eligiendo a los obispos, pero no es que el Papa elige por sí solo, digamos así, a los obispos que solamente él conoce. No, hay muchísimos obispos elegidos por el Papa que él no lo ha conocido, pero el Papa, cuando sabe que hace falta elegir un obispo, entonces pide a la propia iglesia que le vayan dando nombres posibles. Los candidatos. Sí. Entonces se eleva, normalmente los nombres, se eleva también un currículum, un perfil de cada persona y se hacen las investigaciones. Esas investigaciones incluso llegan a todo el pueblo de Dios, a todos los fieles cristianos. Si es que hace falta elegir un obispo, se dice, porque los obispos de cada país cada 3 años tienen que hacer una lista de posibles episcopables, de posibles nombres que puedan ser elegidos obispos. Y entre ellos, cuando hace falta elegir un obispo, entonces se dice, para tal lugar necesitamos un obispo. Y entonces se empiezan a tomar los nombres y se hacen las consultas. ¿Qué les parece esta persona para ser obispo? ¿Cuáles son las cualidades que tiene? Hay todo un elenco de consulta que se hace desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista disciplinario, desde el punto de vista de la preparación intelectual, desde el punto de vista de la salud, etc. Y entonces se va de esa manera, pues eligiendo hasta que normalmente para cada elección tienen que aparecer 3 nombres, una terna. Una terna. Y esa terna se envía al Papa. Se envía al Papa. El Papa tiene justamente una congregación, se llama eso, un dicasterio, digamos así para entender, como un departamento que se llama de los obispos. Ese departamento de los obispos vuelve a estudiar la terna y vuelve a estudiar todos los datos que se ha llegado. Si eventualmente falta o hay algún elemento que necesita clarificación, esa congregación, ese departamento de los obispos, vuelve a solicitar al lugar la información, se llenan todo y luego el prefecto para los obispos se reúne con el Papa y le dice: Santidad, aquí tenemos estos 3 nombres. Y el Papa dice, dentro de lo que ustedes ven, ¿cómo están los candidatos? ¿Qué candidatos tenemos? Es allí justamente que le consulta a sus, en este caso, a sus consejeros. Totalmente. Eso está establecido y eso es siempre de esa manera. Bueno, estamos conociendo básicamente cómo funciona este organigrama, esta organización en lo que tiene que ver con jerarquías. Ya llegamos hasta aquí, nos falta un montón todavía por conocer, padre, pero tenemos que hacer una pausa para seguir ahondando en el tema. ¿Le parece? Breve corte, ya venimos.
hablando un poco acerca de lo que tiene que ver con el derecho canónico, con la jerarquización de la iglesia y cómo es que funciona realmente todo este organigrama. Nos acompaña en estudios el padre Narciso Velázquez. Estábamos hablando ya de lo que tiene que ver con la elección de los obispos. ¿Cómo es que se manejan los candidatos en cuanto a sacerdotes, por ejemplo, padre? Bien, entonces el Papa elige un obispo para una iglesia particular. Así se llama jurídicamente. ¿Qué es una iglesia particular? Lo que conocemos así con el nombre de diócesis. Es una organización interna que otra vez viene de alguna manera, para que entendamos, dibujado como por países. Entonces, en Paraguay se llama la Provincia Eclesiástica del Paraguay. Esa es la iglesia en el Paraguay. Y si es que vamos a hacer un comparativo, dentro del Paraguay tenemos una división política que se llama por departamentos. Entonces, solamente para tomar análogamente, estoy tomando ese ejemplo. Entonces, cada departamento, más o menos, representa una diócesis. A ver si es que me entienden. Sí, sí. Bueno, en la cabeza de cada diócesis hay un obispo. Hay un obispo. Y ese obispo es el encargado de la gestión en esa iglesia. El responsable máximo. Es el responsable máximo, es el responsable máximo. Y él gobierna su diócesis justamente con su presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? Es el conjunto de sacerdotes que le ayudan a él directamente. El sacerdote, lo que se da a llamar jurídicamente el presbítero es el colaborador más cercano del obispo. ¿Y estos pueden ser los mismos que están al frente de una iglesia o trabajan exclusivamente para el obispado? No. Normalmente es el conjunto, son todos los sacerdotes. Para eso hay dos consejos que tiene el obispo principalmente para el gobierno de su diócesis. Uno se llama el Consejo Presbiteral y otro se llama el Colegio de Consultores. El Consejo Presbiteral es elegido por 3 instancias. Uno, elige el obispo, al menos la mitad de los miembros. 2, eligen los mismos sacerdotes, eligen a quienes lo van a representar ante el Consejo Presbiteral. Y 3, a veces, porque tienen alguna función especial en la diócesis, son llamados miembros natos. Por tanto, hay 3 instancias representativas. Este es lo que sería, así mismo lo describe el derecho canónico, es el senado del obispo. Es el primer consejo, por eso se llama consejo presbiteral, que tiene el obispo y es exclusivamente conformado por sacerdotes. Y el otro es un colegio de consultores, que está elegido por el obispo, pero de entre los miembros del Consejo Presbiteral. Por tanto, algunos miembros del Consejo Presbiteral pasan a ser el Colegio de Consultores. Ambos son consejos exclusivamente de sacerdotes. Normalmente, con estos 2 consejos, el obispo toma las decisiones. ¿Para qué? Para nombrar, por ejemplo, un párroco. ¿Qué es un párroco? Es el encargado de una parroquia, allí donde se hace el servicio pastoral directo en la comunidad. Entonces, el obispo normalmente dice, necesitamos nombrar un párroco para la iglesia de Santa Marta. Perfecto. Entonces, el obispo dice, tenemos estos nombres. A ver, de la misma manera que el Papa consulta, claro, también el obispo consulta. Surge la terna de candidatos nuevamente. A veces surge terna, a veces hay elección directa, a veces se vota en secreto. Son mecanismos que están establecidos, pero la decisión la toma el obispo. ¿Hay antecedentes, padre, de escasez de sacerdotes, por ejemplo, para el cargo de párroco? Sí, hay y continuamente. Hay incluso a veces sacerdotes que toman encargo de más de una parroquia. Hay a veces sacerdotes que están viviendo juntos y atienden varias parroquias desde un punto.
pero para ello los sacerdotes también se valen de sus respectivos consejos que tienen en cada parroquia. Por eso en una parroquia tiene que haber un consejo de asuntos económicos para las cuestiones materiales, para justamente administrar los bienes, ver qué necesidades hay, y un consejo de pastoral para ver cómo atender los requerimientos de las parroquias. Y en ese sentido, padre, ¿cómo hace un párroco para cubrir las necesidades, digamos, en lo que tiene que ver con estar al frente de sus respectivas parroquias? O sea, ¿puede delegar nuevamente esa responsabilidad? Y en este caso, ¿a quién? Bien, entonces el párroco tiene la gran tarea de formar su equipo de trabajo. El primer equipo de trabajo que tiene que formar el párroco son los catequistas. Los catequistas. ¿Qué es la catequesis? La catequesis es la enseñanza sistemática y progresiva de la fe. Normalmente la catequesis, un poco para entender, es como una escuela en donde van los niños o los jóvenes, incluso los adultos, en donde hacen un desarrollo progresivo de las verdades de fe, de las verdades doctrinales o de las verdades pastorales, también de cómo se vive la fe. El equipo de catequistas. Por tanto, el párroco tiene la gran tarea de formar su equipo de catequistas. Catequistas para niños, catequistas para jóvenes, catequistas para adultos. El otro equipo que debe conformar el párroco, justamente para eso tiene que tener un consejo, son la atención a todos los grupos parroquiales que existen. Por ejemplo, a veces existen movimientos, a veces existen grupos de matrimonio, a veces existen grupos de jóvenes, grupos juveniles, como se conocen. Entonces tiene que tener justamente los líderes de cada grupo con los cuales él tiene una gran tarea de organización, de formación, de continua información. Luego, el párroco tiene que también formar un equipo de liturgia. ¿Qué es la liturgia? Son todas las celebraciones que tiene el párroco. ¿Allí entraría la función del diácono, padre, o todavía no lo estamos convocando? Los diáconos son justamente un ministerio ordenado que en algunas diócesis, por ejemplo, se buscan personas, en donde pueden ser incluso personas casadas, que quieran consagrarse por el servicio ministerial del diaconado. Diaconado quiere decir servicio. Entonces, el diácono es alguien que está atento a todo lo que sea necesario para servir en la iglesia, sea un servicio pastoral, sea un servicio litúrgico, sea un servicio, por ejemplo, para los enfermos, etc. Entonces, pero al tratarse justamente, disculpe que lo interrumpa, padre, de un ordenamiento, ¿cumple básicamente la misma función de representación del párroco? Bueno, es el colaborador más cercano del párroco, primero porque tiene una formación especial y segundo porque tiene un ministerio especial, ¿verdad? Entonces el diácono puede estar a la cabeza de alguna tarea pastoral específica. Puede encargarse, por ejemplo, de la liturgia, puede encargarse, por ejemplo, de atender a los enfermos, puede encargarse, por ejemplo, de la formación de los catequistas. ¿De qué no puede encargarse en este caso? Lo que no puede hacer el diácono es celebrar la misa. Ajá. Él no puede celebrar la misa, no puede administrar la unción de los enfermos y finalmente el diácono tampoco puede administrar por sí una parroquia. O sea, no puede ser, él no puede ser párroco porque no tiene no tiene el orden que le permita a él atender la parroquia en todo sentido. Puede acompañar en la administración parroquial en determinadas áreas, pero a la instancia de un presbítero, de un párroco. Para quitarle mayor provecho al poco tiempo que ya nos está quedando, padre, ¿qué hacemos en caso de que tengamos dos situaciones? En primer lugar, una escasez de sacerdotes y en segundo, un sacerdote que no quiera ser, digamos, trasladado del sitio en el que viene sirviendo. Bueno, dos cosas. En primer lugar, ante la escasez de sacerdotes, justamente está en la instancia de los diáconos que pueden acompañar a la administración de una parroquia, pero bajo la tutela de otro párroco. Como decía hace rato, hay párrocos que tienen, por ejemplo, más de una parroquia. Entonces se le encarga de determinadas acciones y va acompañando la tarea del párroco. Por otro lado, incluso hay casos en donde laicos comprometidos y con cierta formación puede reemplazar, si es que no existen diáconos, en algunas tareas específicas para llevar adelante la gestión de la parroquia a la instancia de un párroco. Paréntesis allí, padre. ¿Qué hacemos o de qué manera convocamos a más jóvenes a que se unan a esto, a esto que es el sacerdocio? ¿Cómo los llamamos? El sacerdocio es un ministerio extraordinario para un servicio a Dios y para un servicio a la comunidad.
El sacerdote es una persona absolutamente libre para dedicarse enteramente al servicio de Dios en su pueblo, para la formación. Aquel joven que tiene una intención y una inquietud de hacer estos trabajos que representa ciertamente una entrega total, bienvenidos a esta tarea. Y estoy seguro que aquel que está sintiendo una inquietud como esta, está sintiendo ese llamado de Dios para un ministerio, para responder a un llamado, es decir, a una vocación. La palabra vocación quiere decir llamado que Dios le está haciendo, le está invitando para trabajar directamente en la construcción de su reino, en este caso en el ministerio ordenado. ¿Cómo trabajamos un posible foco de conflicto en el caso de que un sacerdote no quiera ser trasladado hasta otro sitio, que era la consulta que le hacía? Bien, fundamentalmente ahí tiene una gran tarea el obispo. El obispo tiene la gran tarea de conversar con el párroco. Hay que escuchar los motivos por los cuales el párroco incluso puede hacer una motivación por escrito, los motivos por los cuales no quiere dejar su parroquia. El obispo también debe de presentarle los motivos por los cuales él necesita ese traslado, y en ese sentido tienen que entrar en una conversación, en un diálogo, y finalmente, si es que el obispo considera, el párroco está invitado a obedecer a esa inquietud, porque en este caso se tiene que prevalecer el bien de la comunidad y el bien de la parroquia. Hoy aprendimos muchísimo acerca de esto que tiene que ver con la jerarquía, cómo trabaja como institución la Iglesia, Padre, y efectivamente ya comprometemos su presencia en otra emisión más para hablar acerca de esto que tiene que ver con el llamado al servicio. Un titulazo que nos dio ahí, pero que no podemos ahora mismo, por una cuestión de tiempo, entrar a ampliar al respecto. Gracias por compartir con nosotros este domingo. Con gusto, Fabiola, un gusto para mí, a las órdenes. Estamos aquí, ciertamente esto es un tema apasionante y creo tan importante también de esta manera hacer saber lo que hace la Iglesia e invitar a tantos otros a que se unan, como ya muchos lo hacen, a la gran misión de la salvación, que es la misión que Jesús le encomendó a la Iglesia. Desde así está en compañía de nosotros y también de todos ustedes desde sus casas, el Padre Narciso Velázquez. Por acompañarnos, muchísimas gracias. Continúen en sintonía de Gen. Ya el próximo domingo, Mariano Mercado. Reiteramos nuestros deseos de pronta recuperación. Por mi parte, gracias por la preferencia.